El patio, una mirada integral y su significado a través del tiempo en Iztapalapa. El presente artículo se refiere a la transformación del patio dentro de la vivienda actual en México. El patio es un espacio dentro de la casa que puede estar delimitado o no por muros. Es un espacio abierto o parcialmente abierto. Con este trabajo se pretendió dar una explicación a la transformación que se observa en los patios como consecuencia de la pérdida de este espacio. El patio es un lugar de arraigo cultural e inicialmente es un espacio de convivencia social, de distribución y de circulaciones. Estas funciones se han modificado conforme ha ido pasando el tiempo y el espacio se ha ido flexibilizando a los cambios en relación con la función original, de acuerdo a las necesidades de los habitantes. Dentro de este trabajo voy a hacer una pequeña descripción de lo que es el patio ancestral, el patio moderno, el patio en México de la época prehispánica al siglo XXI y el patio en transformación, que es el resultado de los estudios que se realizaron para la maestría en un lugar en específico. Gracias. Bueno, primero voy a empezar. ¿Qué es el patio? El patio es un lugar de recogimiento, es un lugar de convivencia, es un lugar social, es un lugar de recreación, es un lugar de tradiciones, en donde también se le da un uso múltiple. La arquitectura del patio es un espacio que implica lo público y lo privado. El patio en México y en otras culturas adquiere una relevancia ancestral al formar parte integral del desarrollo de la vida cotidiana. Es uno de los espacios arquitectónicos más antiguos, así como es el espacio central de la casa, el cual se adapta a la forma del entorno. Y este espacio inicialmente es un espacio amplio, abierto, que se reduce con el paso del tiempo y para las primeras civilizaciones, este representa un lugar cosmogónico y de orientación. En México, el patio ha estado presente desde la época prehispánica, precolombina, como un elemento sagrado y posteriormente como un espacio integrador de la familia. Este espacio, cuya configuración está marcada por factores como el clima, la vegetación, la luz, la topografía, va cambiando y se modifica paulatinamente en su tamaño y forma, incidiendo en los espacios aledaños a él. El patio adquiere singular importancia por todo el significado cultural que adquiere para el desarrollo de la vida humana en el entorno familiar. Actualmente este espacio físico está desapareciendo. Esta pérdida conlleva la modificación del modo de pensamiento y de pérdida de la cultura ancestral de la familia. La transformación y la pérdida de este espacio se analizó dentro de la alcaldía de Iztapalapa, que cuenta con una superficie de 116.1 kilómetros cuadrados y actualmente tiene el índice de población más alto de la Ciudad de México. El patio en esta demarcación se considera una figura central de la vivienda por su valor histórico, sociocultural, económico y psicológico. Para entender el significado del patio en la actualidad y la importancia trascendental para la arquitectura, es necesario que parta de un análisis interdisciplinario donde no solo se considere el espacio físico, sino los factores sociales e históricos en una línea de tiempo, apoyándose de saberes de distintas disciplinas, como la historia y la antropología, que permitan una visión más integral del papel que juega la sociedad que habita Iztapalapa actualmente. El patio adquiere significado cultural y, como ya lo mencioné, es de los espacios arquitectónicos más antiguos, es el espacio de las primeras civilizaciones, es un lugar cosmogónico y de orientación, es un espacio que se adapta a la forma del entorno, es un espacio inicialmente amplio, abierto, el espacio reducido al paso del tiempo y forma parte integral de la vida y del desarrollo de la vida cotidiana. El patio adquiere un significado cultural. Bueno, la vivienda en este momento, en el momento en el que se inicia la evolución en el tiempo, se forma perimetralmente y en torno a las habitaciones, y es un espacio abierto el cual se encuentra descubierto lo que conocemos como un patio. En las primeras civilizaciones, este primer patio era ese lugar de convivencia, era ese patio ancestral, era el patio
que estaba rodeado de todas las construcciones y estaba delimitando espacios. Era el lugar predilecto para la convivencia. Uno de los primeros lugares en donde se tuvo noción del patio y fue este punto central en las casas griegas, en las casas romanas, en las casas egipcias, donde los ricos no tenían ventanas hacia el exterior, pero sí tenían estos espacios al interior que eran abiertos y que eran muy atractivos y que servían para vestibular. Este vestíbulo era un gran patio, se le conocía como atrium, un patio abierto. Y alrededor de este patio había una improvium, que era una pila del patio que recogía el agua de la lluvia. La casa habían dependencias destinadas a diferentes funciones y entre ellas la biblioteca y despacho del señor de la casa, el comedor, los dormitorios, la cocina, los patios traseros con jardín, pero siempre existía ese patio central. Con el paso del tiempo, estas casas van en evolución y en la zona de Irak, en la parte iraquí, con esta evolución, el patio sigue siendo trascendental y el patio se está ubicando al centro como distribuidor. Repito, no había ventanas, por lo tanto estos espacios eran abiertos y lo delimitaba únicamente columnas, lo delimitaba vegetación, fuentes, agua, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que actualmente se conservan de esa época, de ese periodo. Estoy hablando que antes de Cristo. En la evolución en la Europa medieval, el patio sigue siendo ese punto central delimitado por columnas y a su alrededor está la cocina, los establos, la capilla, el gran salón. Parte integral de este patio lo es la cocina, que es el punto modular donde las personas realizaban la práctica del desgrane de granos en este gran patio, la matanza de los animales, el cocimiento de algunos alimentos en ese gran patio, era el servir los alimentos en ese gran patio. La parte importante para las personas de edad avanzada que se sentaban a ver cómo los niños estaban saltando alrededor de ese gran patio y de esas fuentes que estaban en el momento. En su evolución, el patio fue evolucionando y se convirtió en este gran patio moderno. El patio moderno no es otra cosa más que el patio sale de la casa. El patio entonces ya no está dentro de la casa, sale y al salir la parte exterior de esa casa se convierte en ese gran patio igual con múltiples usos y este es uno de los ejemplos que se conservan todavía al norte de Austria, en donde todavía se ven vestigios de algunas cabañas y en algunos puntos se tienen muros altos, porticados, que es lo que delimita la casa de ese patio, ¿no? Y que es algo importante. Estoy hablando de antes de 1900. Para 1920, este patio ha ido evolucionando. En la época de 1800, se construyeron grandes edificios o grandes fortificaciones en donde el patio ya sale y el poco patio que queda dentro es ocupado para contener macetas y agua. Para 1920 se da una evolución en cuanto a esta concepción del patio, porque en Viena se empezaron a erigir los superbloques llamados Hof, que no es otra cosa que la parte o a la que se le llama patio Hof, y es porque ese patio es común. Ese patio ya viene siendo parte de esa calle y que viene estando en la parte inferior de esos grandes edificios que se hicieron en forma de bloque. Para esta década se dan muchos pensamientos y mucha revolución en este pensar y Le Corbusier es uno de ellos que en Francia construye la Villa Savoye, que es el primer elemento importante e interesante por la concepción del patio. El patio queda al interior, pero el patio es el inicio de toda evolución y así lo concibió Le Corbusier en la casa que estoy comentando.
En estos HOTS o superbloques que se construyen, el patio sigue siendo al interior, pero ahora no de la casa, sino de un conjunto de edificios y que tiene múltiples acciones que se llevan a cabo en él, entre ellos actividades deportivas, la recreación, paseos, el cultivo de algunos árboles, etcétera, ¿no? Todo esto se vive en la época de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, y como comenté, para Le Corbusier era tan importante el desarrollo de una casa que el resultado de superponer varios niveles que se unen a través del tiro vertical de este espacio, para él el patio surge a voluntad de ahuecar o esponjar una masa densa y compacta que es la principal razón de ser el patio a lo largo de la historia. La disposición del patio entonces proviene de la transformación de una terraza. ¿Por qué de una terraza? Porque anteriormente en el Hof lo único que tenían cada departamento era una pequeña terraza por la cual ellos podían observar, mirar hacia afuera y algunos niños podían jugar en esas pequeñas terrazas o era el lugar donde colocaban las bicicletas, triciclos, juguetes o algo que ya no quisieran al interior de la casa. En este sentido y en esta casa Le Corbusier lo que quiere es esa transformación, ese doble uso que se le da al patio. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se empiezan a dar las primeras manifestaciones de las conformaciones de las casas con un patio ajardinado, tanto al exterior de la casa como al interior de la casa. Era un patio ajardinado, compartido. Se compartía entre los vecinos y no estaba delimitado, estaba totalmente abierto. Para 1950, las casas en forma de L tenían igual su patio y este patio era muy importante. Entonces, este desarrollo se dio en unidades habitacionales de tipo residencial, donde se tenían más posibilidades y algunos se daban el lujo de construir una alberca. La arquitectura moderna es una pieza clave. Y esta pieza clave, ¿por qué lo es? Porque el patio es el eje rector de la casa. Y entonces, para la época moderna, el patio se cierra. Ajá, y totalmente está cerrado perimetralmente, pero abierto cenitalmente. Entonces, aquí hay una gran evolución. ¿Por qué? Porque después de ser para todos, ahora se convierte para mí, para mi familia, para mi casa. Y entonces esta concepción trae un cambio. Y dentro de ese cambio, lo que se observan como características comunes es que este espacio es un jardín, que es un espacio que me sirve para darme sombra, que es el espacio que me sirve para almacenar objetos e imágenes, que es un espacio que me permite limitar el horizonte, que me permite almacenar objetos diversos y que es el hogar de las mascotas. Geométricamente es un hueco de luz, tiene formas variables, es un espacio libre y es un espacio que establece límites de convivencia humana. Entonces, estas son las características comunes que se comparten en todas las regiones del mundo en este momento. Voy a hablar de la parte central, ya di un pequeño panorama a nivel internacional, ahora voy a hablar y centrarme en México. El patio en México, su origen es prehispánico y el orden de las viviendas lo determinaba y factores económicos, productivos y religiosos hacían que esta vivienda adquiriera determinadas características y todo en base a un patio. Como se observa en la imagen, el patio es donde se podía tejer, en donde se podía cultivar el alma, como lo llamaban, donde se podía cocinar, donde se podían tener las provisiones, donde se tenían a los animales vivos, muertos, donde se podía almacenar. Ese era el patio en sus orígenes en México. Cuando llegan los españoles a lo que hoy conocemos México y antes era Tenochtitlan, ¿qué ocurre? Que ellos se maravillaron de ver estos espacios que estaban alrededor, había agua, y que estos patios eran chinampas.
eran superficies que se habían construido sobre agua y que estaban flotando y que la gente iba y venía a través de canoas para poderse distribuir en estos barrios. Conforme va pasando el tiempo y en esta evolución, en la época colonial, el patio se sigue manteniendo y parte del legado cultural que nos dejan los españoles es tener este patio con forma árabe, en donde el patio, como ya lo mencioné, está al centro y a su alrededor se encuentran las alcobas. Y las primeras distribuciones que se dan en esta época con los españoles es esta, el patio al centro. Y esta conformación duraría por varios siglos y que fue en una evolución. Entonces, aquí se da desde tener un patio central a tener dos patios centrales en un mismo predio, que se le llama par de casas, porque teníamos dos casas que estaban divididas o por un patio o por dos patios, y donde se albergaban diferentes espacios, ¿no? Dentro de esta conformación, en la Ciudad de México, en el centro histórico, en estas casas de la época colonial, como se observa en este plano, en donde se ve la casa de la familia Escandón, una de las familias más pudientes en este periodo colonial, la mayoría de las casas, al observar, están al centro de esos espacios abiertos y lo demás está cerrado. ¿A qué obedece esto? A que se tenía un control y que en esta época, de alguna manera, la casa estaba totalmente cerrada, blindada, y lo único que se tenía abierto era este gran patio, y aquí se llega a observar. Esos patios, con la evolución, con el tiempo, se van convirtiendo en grandes patios en donde estos patios, de acuerdo a la clase social que se daba en el momento, se convirtieron en espacios para múltiples ocupaciones. En este caso, me voy a centrar más al patio de la vivienda popular. Esa vivienda, ese estrato social de gente humilde, de la gente que tenía menos recursos económicos, y que uno de esos principales vestigios es esta casa ubicada en la calle de Manzanares, que es uno de los primeros rescates que se da de vecindades en este caso, la casa más antigua que se construyó, al parecer, de 1580 a 1590. Cuando se encontró hace 16 años, este era el estado actual en el que se tenía. Era un lugar para guardar objetos diversos y que estaba ahí por años. Tenía 2 décadas abandonado y posteriormente se empezó a reconstruir, y este es el aspecto de esa reconstrucción. De la vivienda en la época colonial, me vuelvo a regresar, se retoma y surge estos espacios de vecindades. Las grandes casonas que eran ocupadas para una familia, con el paso del tiempo y con la situación económica, para algunas familias era difícil mantener. Entonces lo que optaron es por empezar a dividir esas casas, convirtiéndose en grandes vecindades. Grandes vecindades que hasta la fecha algunas se conservan, algunas ya se perdieron, pero en esencia y en origen es algo que ha caracterizado a nuestro México, esas vecindades, ¿no? Y que es fiel reflejo de una cultura, de un lugar para vivir y que fue vivido y que en la actualidad para algunos todavía es vivido. Y este es un ejemplo de ello, en donde lo más importante en estas vecindades es esa escalera de distribución, es ese lugar donde están los lavaderos, es lugar de convivencia, es el lugar donde se tiene ese altar, es el lugar donde se tiene el primer departamento para dar informes, ese es el lugar que ha ido creciendo y que las vecindades en algunos casos no es de un nivel, son 2, 3 niveles. Es el lugar donde el colorido de los pisos era algo característico de estos espacios, etcétera. Para 1931, en esta evolución, se da el primer concurso de la Casa de la Vivienda Obrera Mínima. Lo organiza Mario Pani, el arquitecto Mario Pani, y en torno a esto se desarrollan las primeras casas obreras mexicanas en el aspecto mínimo de la vivienda, en donde se está contemplando un pequeño espacio de patio.
mínimo, pero se tiene este patio. ¿Y por qué menciono esta casa obrera, esta vivienda mínima? Porque este es el origen de la vivienda popular que actualmente hoy conocemos y que estos asentamientos están en la periferia de la ciudad. Pero en su primer desarrollo esta casa tuvo su origen para esos obreros que venían de familias de 10 a 12 integrantes y que vivían en estas vecindades en un cuarto de aproximadamente de 10 a 15 metros. Entonces se quería tener una mejor oportunidad de vida y esa mejor oportunidad era esta casa de obreros que también estaba muy cercanos del centro de su trabajo. Para esta época, había diferentes estratos sociales y para el estrato social de los obreros, el estrato social bajo, esta casa mínima iba a cumplir esa expectativa de dar ese apoyo a la vivienda, pero empezó un boom a nivel nacional e internacional de los bloques de vivienda. Y entonces estos bloques de vivienda se dan por la necesidad de tener más viviendas por el aumento de la población. Esto para 1940, 1950. Y en estas casas de estos superbloques, lo que ocurre es que el patio desaparece y otra vez vuelve a aparecer esa terraza, pero esa terraza es insuficiente. Entonces ahora las personas habitan esa parte inferior de estos edificios y la adaptan, la hacen suya con áreas que en ese momento tenían árboles que apenas empezaban a crecer y que no daban mucha sombra. Sin embargo, era bastante agradable el que en esta época la gente bajara con sus viandas y compartir alimentos en estos espacios amplios, verdes y que daban una esperanza de vida para estas familias. Al igual que para otras familias de una clase media, se tenían casas en la colonia Roma, en Polanco, y en donde, como lo mencioné, estaban bardeadas. Su patio estaba cerrado, pero en este lugar ese patio era ocupado para guardar autos, que en ese entonces ya empezaban a ser cotizados y que le empezaban a dar preferencia a la guarda de esos autos. Para las viviendas o el sector popular, simplemente se conformaban con tener más espacio habitable, aunque la calle fuera ese patio, que ya no tenían cavidad dentro de la casa por tener espacios mínimos. Eran terrenos que estoy hablando de 60 a 70 metros, en donde lo único que empezaba a poder dar cavidad para estas familias numerosas era extenderse en el sentido vertical. Y entonces estamos pasando en una evolución de la vivienda del patio porque de ser un entorno horizontal empieza a tener sus primeros vestigios en el sentido vertical. Y en este sentido, la evolución para 1940 y 1950 de esta vivienda unifamiliar crece de acuerdo a la necesidad de más vivienda. La población está en aumento y también la modernidad implica esos nuevos fraccionamientos que se empiezan a dar en Satélite, en la colonia Roma, en la Álamos, en Iztapalapa, por mencionar algunos. Dentro de esta evolución, algo importante de señalar son esos grandes patios de las vecindades que siguen estando presentes, esos grandes espacios de los grandes arquitectos que ya empiezan ahí a dar un panorama de lo que es la vivienda de interés medio residencial, esos espacios populares que hoy en día todavía los tenemos, ese espacio para colocar las macetas, ese espacio para jugar los niños, ese espacio de los lavaderos para la comunicación, para la convivencia, y este simplemente es el lugar de la casa con multifunciones. En esta evolución comienzo ahora sí ya a aterrizar en la parte más interesante que es Iztapalapa. Y en este sentido, aquí hablaré que Iztapalapa surge o está presente desde el periodo prehispánico y que en mapas, en cartas atribuidas a Hernán Cortés, aparece el pueblo de Iztapalapa. Y dice que es de la existencia de uno de los pueblos más importantes que ha sido influido por la gran ciudad Tenochtitlan, Culhuacán, en el siglo VII, gobernado por Cuitláhuac, es
el punto o el pueblo más importante de este lugar, de Iztapalapa, y se le llamaba Iztlapalapan, que el náhuatl significa lugar sobre las lajas. Este se estructuró en torno al centro ceremonial Cerro de la Estrella, uno de los cerros más importantes de nuestra Ciudad de México, y la más modesta en islotes artificiales llamados chinampas, que permitieron expandirse a orillas de la ciudad. Estos espacios tenían un carácter temporal, se autoproducían las viviendas y el patio como espacio de distribución es un elemento fundamental y este es permanente. Me van a preguntar por qué Iztapalapa está escrito con X y no con Z, porque en sus primeros orígenes Iztapalapa se escribía con X. En esta evolución, aquí estoy mostrando un plano territorial de 1854 al 2013, en donde Iztapalapa está creciendo. Es un punto detonante, es una pequeña colonia que empieza a crecer. En el mapa de 1854, en el decreto del 16 de febrero de este año, se muestra Iztapalapa como uno de los puntos apenas detonantes. Para 1903, este plano ya creció, esta ciudad ya creció, y para lo que es 1970, 1980, ya estaba considerado en el plano y ya empezaba a subdividirse. Dentro de las primeras décadas del siglo XVI, en Iztapalapa se observa una mayor complejidad urbana. Y parte de esa investigación que desarrollo es el ver cómo aprovechaban los desniveles naturales del terreno para formar sus patios en estas casas llamadas chinampas o sobre las chinampas, donde las familias estaban alrededor de 4 a 6 miembros. Esto les estoy hablando en la época del gran florecimiento de la Tenochtitlan, en donde tenían ellos entre 10 y 30 metros cuadrados de superficie de terreno y que lo ocupaban para sus habitaciones. En ese sentido, el patio en esta época era el eje rector de la distribución espacial del entorno habitacional. En la parte exterior se encontraban esas grandes áreas donde podían cultivar o guardar sus objetos. Este es uno de los rescates que obtuve de los planos catastrales que todavía se conservan en el Archivo General de la Nación y donde se ven todavía algunas fracciones de predios que, de acuerdo a las escrituras, este es el rescate parcelario que se tiene. Entonces, estas son las primeras tipologías de patios en las primeras casas. Como se observa, son patios rectangulares y de innumerables formas, pero que simplemente están aprovechándose. Me refiero yo a las áreas que están con líneas verticales, son los patios que se están rescatando. Y en este sentido, para 1522 y 1935, este espacio es muy importante por las actividades que se desarrollan de convivencia familiar y distribución espacial arquitectónica. Los conquistadores, al conocer estas viviendas, se quedaron asombrados al observar las actividades que se realizaban en estos patios, como era el tejido de cestas, el teñido de lanas y algodones y la preparación de alimentos y la crianza de algunas aves y mamíferos. Dentro de este contexto, empezaré por comentar que en el desarrollo de la tesis me encontraba trabajando en el Instituto Nacional de la Vivienda y me tocó atender a las familias que estaban ubicadas en la zona de Iztapalapa, en diferentes zonas y barrios. Me toca la suerte de encontrar y de atender la colonia Leyes de Reforma en la primera sección, segunda y tercera sección, que es de las colonias más grandes que tiene Iztapalapa, y que dentro de este programa, la zona en donde más atención de predios tuve fue en Leyes de Reforma tercera sección. Me tocó atender 800 predios y esta colonia, como lo observan, está dividido en 4 cuadrantes. De los 4 cuadrantes para su caso de estudio que tomé un caso de estudio de cada uno de los cuadrantes, porque en cada cuadrante se tienen diferentes características topográficas y tipográficas en cuanto a la vivienda. Menciono
que en esta colonia y en el año en el que estoy mencionando, que es el año 2000, el promedio de habitantes en esta colonia era el tener familias de aproximadamente entre 9 y 12 hijos por familia, y que en este momento esos hijos o esta familia estaba creciendo. En promedio se tenían familias que el niño más grande estaba teniendo aproximadamente 16, 17 años, y que en la actualidad esos niños ya tienen familias, y que esta familia ya evolucionó y ahora es una familia nuclear, porque bueno, en esta evolución ha sido beneficiada. Entonces, dentro de este panorama, me tocó conocer casas en donde al entrar eran terrenos, primero que nada, en esta colonia de 800 metros. Todos los predios son de 800 metros. Y a su vez se han ido fraccionando. Entonces me tocaba tener predios de 400 metros, de 800 metros, en donde la familia, mediante el programa de mejoramiento barrial, querían de alguna manera mejorar su forma de vida, porque vivían ellos en casuchas donde estaban cubiertos con algunos láminas, o simplemente construidas con pedazos de tabiques que se habían recolectado del sismo de 1985, que se habían ido a tirar todos estos despojos al cerro de Iztapalapa, en Santa Marta, Catitla, y que mucha gente, como la colonia es cercana a esta zona, habían ido en ese rescate. También menciono que uno de los puntos más importantes es que esta colonia está a escasos 5 minutos de la central de abastos. En sus orígenes, esta colonia era una colonia de chinampas. ¿Por qué de chinampas? Porque ahí se cultivaba la alcachofa y el maíz. Entonces, era un lugar en donde los terrenos eran muy valiosos, pero debido a la transformación que sufre el Distrito Federal en la década de los 50, 60 y 70, esta zona empieza a quedarse cada vez sin agua. Y entonces esas chinampas se empiezan a consolidar y se convierten en zonas agrícolas, pero que ya no hay agua. Entonces la gente empieza a llegar de las zonas del centro histórico de la ciudad. Al llegar a estos lugares, se asientan, pero en estas condiciones irregulares. Entonces el patio tiene diferentes conformaciones. Entonces aquí, esos usos múltiples, incluida la vivienda, da como resultado el que tengan muchos espacios. Otro de los factores interesantes dentro de esta transformación que se da aquí en la zona de Iztapalapa es que en el 2001 se tenía como origen primero una convivencia. El patio era necesario para una convivencia. Para el 2012 era una necesidad y había factores. Dentro de esos factores que interactuaban entre una década era la forma en que se daba la convivencia y también esta transformación del patio debido a la necesidad de vivienda. Entonces, ambas variables dieron por resultado factores que me llevaron a determinar que el patio era fundamental para este tipo de vivienda. Y dentro de esta conformación, en Iztapalapa se hizo un análisis en donde las casas independientes estaban en mayor medida. Después venían los departamentos en edificios, después la vivienda en vecindad. En este caso, en Iztapalapa y en esta zona de estudio, no había casi vecindades, habían muy pocas vecindades. Más bien, habían dos ciudades perdidas, que es diferente a tener una ciudad perdida a una vecindad. La ciudad perdida viven y se apropian de un terreno y simplemente viven en el poco espacio que se tiene, en superficies de hasta 6 a 7 metros cuadrados de construcción. Y en una vecindad es una conformación que de origen es un edificio que por las condiciones del tiempo se va deteriorando, pero algo característico que lo identifica es este patio central, que en la ciudad perdida sí se tienen estos lavaderos como vínculo de esa transformación entre el patio de la vecindad y el patio de esta vivienda que estoy mencionando. Sin embargo, ese no era el punto que a mí me interesaba analizar, sino me interesaba analizar esta parte que yo veía que esos grandes patios, ¿qué uso le daban?
Eso era lo que me interesaba. Y a partir de estar en este momento y en este lugar, me di cuenta que era un lugar de muchas tradiciones, de muchas costumbres. Y empecé a ver que las mayordomías se llevaban a cabo en estos grandes patios. ¿Qué es una mayordomía? Es una festividad que llevan a cabo los pobladores y que a veces tienen décadas en las cuales apartan un lugar para hacer esta festividad y lo hace toda la familia, festejan a un santo. Y este santo, ya sea que lo tengan aquí en la ciudad o que lo traigan de algún estado de la República, pero es digno de festejarse, de alabarse, de celebrarse, y el lugar en donde abren las puertas de su casa e invitan a todos es este gran patio. En este gran patio también se sitúa lo que es un altar, y ahorita lo mencionaré porque es otra de las partes fundamentales de este uso del patio. De nuevo me regreso y en ese estudio que se realiza, como ya mencioné, tengo una colonia, la cual divido en cuadrantes, tomo cada uno de los cuadrantes y de cada cuadrante hago un análisis de una manzana. Esa manzana tiene determinadas características y dentro de los indicadores que me van a permitir sacar una muestra es primero identificar el tipo de usuario, quién ocupa este espacio. Y dentro de ese muestra me doy cuenta que lo utilizan los niños, los adolescentes, los adultos, las personas de la tercera edad. ¿Cuáles son las dimensiones que se tienen de este patio en esta colonia en particular? Es el chico hasta de 15 metros cuadrados, el mediano de 150 a 300 metros cuadrados y el grande tiene más de 300 metros cuadrados. ¿Cuál es el acceso a este patio? Por medio de un andador, por medio de una calle perimetral con penetración común de estacionamiento, por medio de un andador interior cuyo acceso directo es a través de una vivienda. Estos patios o estos predios a veces son parte de una subdivisión que está en 2, en 3, en 4 o en más partes. La ubicación del patio pues estaba al frente, al fondo, al lado y al centro. La identificación de la vivienda pues se tenía una conformación de casas en hilera, de casas con patios, de casas escalonadas o de casas al centro o de casas al frente. Esto estoy hablando en el 2013, que es el panorama que se tiene de esta muestra. De esta muestra, aquí tengo una imagen en donde estoy señalando los diferentes cuadrantes en los que estoy dividiendo y lo que se observa en oscuro es el patio. Entonces, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, la conformación y el área que se tiene libre de estos patios por manzana, en unos casos es de 481.40 metros cuadrados, en otros de 665.26. En el cuadrante 3 y 4 observa que se tienen 1.030 metros cuadrados y 2.294 metros cuadrados libres dentro de los terrenos. Esto quiere decir que había poca vivienda, que no había desarrollo de vivienda y que si había vivienda, el patio se estaba respetando. Ancestralmente, retomo, Iztapalapa, al provenir de un espacio cultural cosmogónico, el patio es el punto que más se conserva. Y para estas familias, que la mayoría de los asentamientos en la colonia Leyes de Reforma, en la tercera sección, son hijos de chinamperos. Son hijos que provienen de gente que vive en los barrios tradicionales de Iztapalapa. Son 8 barrios tradicionales y estos barrios están muy cercanos a la zona de central de Abastos y con esta cercanía a esta colonia y también a la UAM de Iztapalapa para que tengan una mejor ubicación. La gente, en este momento, en este lugar, en el 2013, lo que más le interesaba era conservar ese patio. Y me preguntaban, ¿de qué manera podemos mejorar nuestra vivienda, pero sin perder este patio? Porque este patio tiene mucha tradición y ahorita lo voy a mencionar. Y retomo de nuevo este caso para que termine con la parte de la explicación de cómo fue este análisis y retomo esta parte cultural. En el 2001 tengo aquí el ejemplo de la manzana 88 en donde observen el área libre que se tiene con respecto al 2012
con respecto al área libre. Se están construyendo más predios, se están perdiendo áreas verdes. En este caso, el área verde es el espacio que está en blanco y se hace una sumatoria de los patios que se tienen por metro cuadrado. Se ubica el cuadrante y entonces se hace un análisis en donde se tienen las actividades primarias, secundarias, mobiliario que existe en este lugar, áreas libres, ventilación, hacia dónde la tienen, el patio hacia donde ve qué acabado se tiene, la estructura, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, herrería, carpintería y observaciones. Y dentro de estas observaciones se llega a la conformación de que en este patio uno de los puntos más importantes es el tener altares, cuya estructura está techada, se tienen juegos infantiles, se tienen áreas para sembrar árboles, se tienen espacios para guardar animales y se tienen espacios que hasta ese momento empezaban a surgir. Era espacio para guardar autos y que era muy importante para algunas familias. Dentro de este análisis que ya se lleva a cabo, saco esta tipología de patio en esta colonia y esta es la forma que se encuentra característica en estos patios, en L, en forma de escalera, patios en forma de U y patios encerrados. Esta es la conformación de las 4 muestras que se tiene en los 4 cuadrantes de una colonia. Para terminar con ello, Iztapalapa, mediante el programa de mejoramiento barrial, ha beneficiado a mucha población. Las cédulas de observación me permitieron observar esta transformación del patio, con una pérdida de metros cuadrados de área libre. Este estudio se llevó a cabo en una década. Las ampliaciones de estas viviendas mediante el programa de mejoramiento a la vivienda muestran cambios en forma vertical, cambios en la ocupación, cambios en actividades. Sin embargo, la transformación del patio en esta vivienda popular se debe a un cambio en la forma de la convivencia de los usuarios y a las necesidades del espacio cerrado. Esta es una muestra fiel de lo que es un patio. Es un lugar de tendido, es un lugar para tener algunos árboles frutales, es un lugar donde se guardan los tinacos, un lugar para guardar, el lugar para los lavaderos, el lugar para guardar autos y el lugar para que los niños jueguen. Dentro de esta conformación de los usos y las costumbres que se tienen en el patio, los habitantes respetan este espacio al colocar sus altares, su forma de culto en estos espacios, porque es un sinónimo de uso y costumbre. Se adaptan a las necesidades porque es un lugar de encuentro familiar, un lugar de descanso y recreación. Hoy y siempre van a ser usados estos lugares y las generaciones se van apropiando de estos espacios. Una crítica a los programas de apoyo y beneficio por parte del gobierno es el que han propiciado el desarrollo acelerado de la vivienda. Han solucionado problemas de hacinamiento en la vivienda. Sin embargo, estos espacios libres como el patio se pierden poco a poco. En zonas de arraigo heredado de generación en generación, la pérdida del uso del patio ha originado una ruptura ligada a sus tradiciones y a sus costumbres. Y a pesar de las múltiples transformaciones del patio, la importancia y la forma del patio se ha preservado. El patio se reduce, ha cambiado de lugar, se cambian los materiales, se cubren por protección y seguridad de la familia. Se acaban los árboles sembrados en la tierra, sustituyéndolos por botes en cuyo interior se siembran árboles. Los altares como tradición desaparecen. Sin embargo, en el año 2021 siguen transformaciones este patio y los momentos difíciles que hoy en día se viven hacen que este espacio se dignifique y llene de vida. Muchísimas gracias y aquí estoy mostrando una línea de tiempo con esta conformación del patio en México y estoy hablando de la época del preclásico, al clásico, la época colonial y la época moderna aquí en México de lo que es nuestro patio. Muchas gracias. Doctora Ayala.
parece que no nos escucha. Pues muy bien, la verdad es un gusto esta plática y la pasión por este elemento tan olvidado y que cada vez van desapareciendo más, como es el patio. Ya está aquí el doctor. Muchas gracias. Ahorita La un palabra. poquito de problemas con el internet, pero aquí estamos. Entonces, pues mira, muy buena la ponencia, Nari. Me da mucho gusto, ¿no? Ver, digamos, ese tema y ver cómo lo has desarrollado y la pasión con la cual lo muestras y lo presentas, ¿no? En los dibujos y en la temática, cómo se desarrolla, digamos, se ve todo el esfuerzo que te costó poder construir esa tesis en la cual está basada tu tesis, digamos, esta tesis en la cual está basada tu investigación, ¿va? De maestría y que ahora plasmas en, en esta ponencia que aquí nos traes. Pero, a mí me gustaría, ¿no? Dar algunas palabras, ¿no? Con respecto, digamos, a lo que acabas de exponer. Es muy importante, ¿no? Poder dar cuenta, digamos, de los aportes que muestra, digamos, tu investigación, porque nos permite adentrarnos a uno de los lugares fundamentales para lo que es un espacio dentro de eh, la vivienda, ¿verdad? Que es el patio. Y a partir de dar cuenta, ¿no? De su importancia con respecto a la forma en la cual se ha tejido a lo largo del tiempo en los procesos habitables de el territorio que hoy conocemos como Iztapalapa. Es por eso que para mí, digamos, es muy importante y ver cómo, digamos, esta mirada que tú das a partir, ¿no? De lo que está, digamos, ocurriendo ahí en Iztapalapa, permite poder adentrarnos a ese microcosmos que es, digamos, este universo, ¿no? De Iztapalapa a partir de este espacio que permite la interacción social entre todos los habitantes de la vivienda a partir de una mirada, digamos, integral, no solamente a sus formas, a sus tamaños, a sus colores, sino también a sus significados. Es por eso, ¿no? Que esta ponencia es sumamente, digamos, importante e interesante y es muy importante ver cómo atraer ese tipo de miradas, ¿no? Para poder entender los elementos espaciales de una forma distinta a la cual estamos acostumbrados a ver en la escuela, donde se privilegia la parte espacial y funcional. Y donde aquí tú nos traes una mirada muy fresca, donde se puede ver, digamos, los diferentes valores que tiene este elemento espacial que es el patio. A partir, ¿no? De miradas distintas, ¿no? De otras disciplinas, ¿no? Que te permitieron poder adentrarte a estos significados y poder entender cuál es el sentido que tiene este lugar. Y por eso, digamos, es muy importante tomar en cuenta, digamos, resultados de tu ponencia y de ahí, ¿no? Partir para poder seguir, digamos, entendiendo y pudiendo comprender a profundidad cómo, cómo es este lugar y sobre todo la importancia del mismo. Eso, digamos, es muy importante. Muchas veces pensamos que este tipo de lugares son lugares, digamos, residuales, que no tienen, digamos, la misma importancia con respecto a otros espacios de la vivienda, ¿no? Como puede ser, no sé, el comedor, la cocina, ¿no? O la sala. Sin embargo, ¿no? Este lugar, y sobre todo para este tipo de viviendas colectivas, es, digamos, fundamental, porque es ahí donde se conforma la vida social, ¿verdad? Esos espacios colectivos donde se da ese intercambio, esa interacción entre los habitantes de las diferentes viviendas y que
son los que permiten poder crear esos lazos de solidaridad vecinal que son fundamentales para poder crear comunidad y sentido de pertenencia y apropiación, a partir de ese apego que se tiene hacia los habitantes que viven en el mismo entorno que nosotros y que se conocen en estos lugares que son fundamentales y que permiten que esa interacción social pues adquiera, digamos, otro nivel, que vaya más allá de la mirada o del conocimiento de la persona que vive del otro lado, sino que se permite, ¿no?, conocer esos lazos, ¿verdad?, de vecindad que permiten conformar comunidades mucho más allá y que son fundamentales porque en estos lugares se pueden, digamos, recrear muchas de las vivencias que van a formar parte de las experiencias que van a identificar el crecimiento, ¿no?, de muchos de los niños que posiblemente van a ser los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores que forman nuestras comunidades. Y eso, digamos, es muy importante. Es un espacio, el patio, que permite esa interacción entre el mundo, digamos, colectivo, pero todavía íntimo, privado, ¿no?, de la comunidad que vive en ese conjunto de viviendas, y el espacio público, que está abierto, ¿no?, a toda la ciudadanía. Pero que son espacios que son claves, como les digo, para entender el entramado social de nuestras sociedades y que han sido retratados en diferentes, digamos, ocasiones por el cine, por la televisión, y por otros medios de comunicación. ¿Quién no recuerda, no? Por ejemplo, las vecindades, ¿no?, que se veían en la época de oro del cine mexicano. Recordemos nada más, digamos, una, ¿no?, que es de la película Quinto Patio, ¿verdad? De Emilio, donde el protagonista, protagonizado por Emilio Tuero, pues veía sus venturas y desventuras, ¿no?, en ese quinto patio, ¿no?, que formaba parte de sus memorias, de sus recuerdos, de sus saberes, de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus sentidos, ¿verdad?, y de las emociones que le daban valor a su vida, ¿verdad?, y le significaban, digamos, algo. Era un lugar como digamos, es donde se recreaba y se vivía, digamos, la vida en colectividad, y eso, digamos, es fundamental. Ya ni hablemos, ¿no?, de otros patios, ¿no?, que son, digamos, fundamentales dentro del, pues, dentro del simbolismo, ¿no?, de lo que es la cultura, digamos, mexicana, y que han sido retratados, ¿no?, pues por la televisión también, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, y otros medios, digamos, de comunicación, como puede ser el patio, ¿no?, de la vecindad, ¿no?, digamos, de Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no?, o otros que aparecieron, digamos, en telenovelas. Pero bueno, volviendo a esto, a la importancia del patio, ¿no?, en Iztapalapa, es importante reconocer, ¿verdad?, que para territorio de origen, digamos, prehispánico, ¿verdad?, donde han pasado diferentes ya generaciones de habitantes de digamos, de esta urbe, es muy importante dar a conocer que es fundamental para poder entender cómo se estructura la sociedad, y iría yo mucho más allá, ¿no?, la comunidad dentro de los diferentes pueblos que conforman Iztapalapa, ¿verdad?, dentro de los pueblos originarios que forman a este territorio. Y son espacios que hay que también tratar, ¿no?, de encontrar ese valor y tratar de preservarlos, porque son aquellos, ¿no?, que permiten entender cómo se estructura esos lazos comunitarios entre todos los habitantes de este territorio, y que desafortunadamente
en épocas más recientes, poco a poco, digamos, se va perdiendo la importancia de estos lugares y que forman parte, ¿no? De esas, digamos, de esas memorias colectivas de muchas generaciones de habitantes de ese territorio. Cada uno de los pueblos, en cada una, ¿no? De las cuadras, en cada una de las calles, etcétera, la presencia de estos patios era fundamental para poder estructurar ese sentido de pertenencia y solidaridad vecinal, que hacía, digamos, propio y único la vida, digamos, en estos pueblos. Y eso, digamos, es muy importante. Conforme fue creciendo, digamos, Iztapalapa, pues las nuevas viviendas que tenían como eje central estos patios, pues permitían esa convivencia entre cada uno de los vecinos. Y eso le daba sentido, digamos, a su vida. Y es importante poderlo valorar, poder, digamos, preservar este legado que tenemos en varias generaciones de un lugar espacial que es altamente significativo para entender la vida de los habitantes de esta parte del territorio, ¿no? De la ciudad, y por qué no decirlo, de la ciudad misma. Pues eso es lo que quisiera comentar, y quisiera también pues darle la palabra, ¿no? A ustedes y poder, digamos, hacer, digamos, un intercambio de saberes y poder escuchar sus voces para que puedan interactuar con Analí. Esto, digamos, sería muy, muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden hacerlo a partir del chat, pueden hacerlo, ¿no? Levantando la mano también. Entonces, estamos para servirles. Voy a leer lo que dice, digamos, en el chat. Rogelio Reyes te manda saludos, Analí, y dice, primeramente, felicitar a la ponente, la maestra Analí Medrano. Posteriormente, preguntarle a la maestra Analí, al mencionar su caso de estudio de la colonia Leyes de Reforma en la alcaldía de Iztapalapa, le pido por favor si puede comentar si al ser asentamientos irregulares considera a la arquitectura, considera que la arquitectura participa de manera formal o informal, perdón. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y en este lugar, en Iztapalapa, los primeros asentamientos fueron de manera irregular. La gente autoproducía sus viviendas. Y muy pocos casos me tocó encontrar de personas que habían pagado el apoyo de un arquitecto para que diera origen y se produjeran estas casas. En ese sentido, con respecto a la respuesta que tengo que dar, yo creo que autoproducción y producción de vivienda usando la parte técnica es muy válido. En la actualidad, al arquitecto le toca arreglar lo que en su momento empezaron a autoproducir. Esa es nuestra función en este momento. Y no podemos decir, demolemos todo y empezamos a construir de cero, ¿no? Sino que tenemos que aprovechar estos espacios para reestructurarlos y entonces darle una adaptabilidad a estos espacios. Y por lo tanto, darle vida al espacio, como lo menciono, y a sus habitantes, ¿no? Dentro de esta autoproducción de vivienda hay cosas que son totalmente absurdas y me ha tocado verlas en el ámbito profesional. Sin embargo, dentro de eso absurdo, tenemos nosotros que encontrar una solución, porque la arquitectura hoy en día no es esa arquitectura que conocemos de las grandes ciudades, sino la arquitectura que se hace en esos medios en donde se autoproduce la vivienda, en esos estratos sociales que no pueden acceder al pago de un profesionista y que, sin embargo, en la actualidad, debido a circunstancias de la parte social, se han estado impulsando programas para beneficio de estas comunidades. No sé si esté respondida. Pues muchas gracias, Analí, por la respuesta, ¿no? Y te manda a felicitar a la doctora Wendy y Margarita Montes Ponce, ¿no? Dice que
Qué tema tan excelente y bien manejado. Te manda felicidades. Muchas gracias, doctora Wendy. Gracias. ¿Alguien más quiere, digamos, participar? Bueno, mientras se anima, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta, Analí. Sí. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar este tema para tu tesis de maestría? Bueno, en primer lugar, cuando inicié los estudios de la maestría, también tenía yo esa disyuntiva de estar empezando a trabajar en el programa de mejoramiento habitacional. Surgió este interés porque me tocó trabajar en la zona de Iztapalapa y en donde había diferentes tipologías de vivienda, diferentes espacios habitacionales, diferentes territorios, diferentes conformaciones topográficas, todo había diferencia. Es más, diferentes culturas dentro de la sociedad que se tenía aquí en Iztapalapa, porque no es lo mismo que me tocara atender a la población que estaba en los centros, en los barrios de Iztapalapa, atender a gente que vivía en los cerros de Iztapalapa. Me refiero yo arriba de Santa Marta, Acatitla, en Santa María, Aztahuacán, que son zonas totalmente conflictivas y zonas totalmente diferentes. Por ejemplo, trabajar en las zonas de los centros, de barrio, era trabajar con esa gente que tenía un arraigo cultural, un arraigo por las mayordomías, un arraigo por la chinampa, un arraigo por lo natural. Lo natural es tener sus animalitos, sus guajolotes, sus gallinas dentro del patio y que no querían perder este espacio. No era lo mismo trabajar en la zona del cerro de Santa María Izguate, Santa María, que en estos lugares tenían terrenos en desniveles y que había que aprovechar, y que eran terrenos pequeños, que no había agua, que no había condiciones para poder construir y para poder vivir. La gente tenía que bajar caminando del cerro para tomar un taxi o el transporte público, y que bueno, querían un cambio de vida, ¿sí? Poblaciones que habían sido rescatadas del sismo de 1985 y que se habían ido a hacinar a donde quedaron los cascajos de esa gran demolición y que llenaron un cerro aquí en Santa Marta, Catitla. No era lo mismo trabajar en el Cerro de la Estrella, donde se tenía una conformación diferente en cuanto a al tipo de terreno, eran terrenos de 250 metros, cuando estoy hablando que en leyes de reforma eran de 800 metros cuadrados. Cuando yo vi un metro de 800 metros cuadrados, donde solamente se tenía un jacal de 20 metros cuadrados, yo dije, ¿y qué hacen con todo este terreno? ¿Lo siembran o qué hacen, no? Y al estar conviviendo con estas personas, me di cuenta que tienen una diversidad cultural increíble. Conocí al verdadero México. Yo provengo de la zona de Tacubaya, en donde también se tiene una conformación de lo que es el patio, un arraigo cultural, pero muy diferente a Iztapalapa, ¿sí? Entonces, Iztapalapa en realidad me ha llenado de una luz, de una vida, de conocer esa cultura, esa sociedad tan importante y que hoy en día nada tiene que ver con lo que hace una década yo estudié, yo analicé. Esos grandes patios han desaparecido y se han convertido en salones de fiestas que han sido techados, se han convertido en albercas que han sido techadas, se han convertido en edificios habitacionales en donde se ha perdido ese gran patio, ese arraigo cultural, y que son unidades habitacionales de la misma familia, porque es un arraigo a la familia nuclear, que por generación y generación lo que van heredando es un cuarto, es una pequeña superficie de un predio, pero es de ellos, es parte de ellos, y hasta la marquesina es de ellos, y ahora esas marquesinas vienen siendo esas terrazas donde colocan las macetas, que son verdaderos proyectiles que pueden matar a la gente, esas macetas que quedan en el perímetro de la casa, ¿no? Son ahora esos grandes patios, talleres mecánicos, talleres en donde se guarda, y también de lo que me di cuenta es que el patio salió a la calle, es esa extensión en la calle, en donde se arreglan autos, donde se ponen
puestos callejeros para vender diferentes actividades, en donde la calle es parte de ese patio porque ahí hacen sus festividades, hacen sus fiestas, cierran la calle y se apropian de este espacio, ¿no? Entonces, ya no es suficiente el patio, sino ahora toman la calle. Y ese es el panorama y el por qué la decisión de analizar un espacio que para mí está lleno de vida y es un lugar que me permitió conocer una cultura y una sociedad en un determinado tiempo. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Recuerden que pueden hacerlo, ¿no? A partir, ¿no? Del chat, o pueden levantar, digamos, la manita y les damos la palabra. Esta ponencia también se está transmitiendo a partir, ¿no? De la página de Facebook del Seminario Permanente Complejidad y Espacio Habitable. Agradecemos mucho, ¿no? A los que nos están viendo por allá, ¿verdad? Va a estar grabada y va a ser subida en la página de YouTube, donde podrán disfrutar de esta ponencia nuevamente, ¿verdad? Posteriormente. Entonces, para que tengan, digamos, de su conocimiento. Me gustaría hacerte otra pregunta, Analí. ¿Cuál es la diferencia entre el uso que se le da al patio en Iztapalapa y en otras partes de la ciudad, como en Tacubaya, que nos acabas de decir que también, digamos, conoces? El espacio de tradiciones y costumbres, ese espacio de las mayordomías, ese espacio donde el altar es fundamental en el patio, ¿sí? Es la gran diferencia. En Iztapalapa. Perdón, se apagó tu micrófono, Analí. Perdón, Sí. comento, en Iztapalapa es cultura, se vive el patio, es ese lugar del altar, ese lugar en donde todavía se siembra y se conservan algunos animales. En Tacubaya, ahora es el espacio para guardar los autos, es el espacio o el pequeño espacio donde algunos niños juegan, es el espacio para colocar algunas macetas, pero hay diferencia por la cultura, por las actividades sociales que se llevan a cabo en un lugar y en otro. Qué interesante. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más bueno, desea hacer? Para mí es felicitarla. Okay. Felicidades, Analí, su tema es padrísimo. Por ahí había puesto también un comentario en el chat, en donde en esta reflexión de la importancia que tenía el patio en la vivienda unifamiliar, que también era el centro de vida muchas veces de la familia, y que en la actualidad, en los nuevos diseños, ¿no? Ahora el patio es trasero y se convierte en un lugar de trebejos, un lugar que no, que ya no tiene la función que tuvo en el pasado. Y si es en la vivienda colectiva, más aún. Yo viví en Santa María, entonces en una de esas grandes vecindades que tenían sus 3 patios, ¿no? En ese entonces, y ahí se hacían las posadas, ahí jugábamos como niños, era todo un núcleo de vida, ¿no? Y en la actualidad, en los grandes edificios que se hacen, ya no existe, o sea, ya al patio le dieron el carácter de cubo de iluminación y bastante disminuido, principalmente en la vivienda de interés social. Y entonces ya no hay comunidad, ya no hay vecindad, ¿no? La importancia que tú manejas del patio, ¿no? También, no solo a nivel cultural, ¿no? Sino a nivel social. Entonces, pues más que nada es felicitarte. Muchas gracias, doctora Margarita, muchas gracias. Sí, parte de este arraigo social y cultural es el punto medular, la familia, ¿no? Y como parte complementaria de este patio, pues es la cocina. También esa es la gran diferencia que existe en Iztapalapa y en Tacubaya. En Iztapalapa todavía es de arraigo la cocina de fuera, la cocina que está fuera. En Tacubaya ya no, pero aquí en Iztapalapa sí, la gente cocina todavía afuera para esas grandes mayordomías o simplemente para que su cocina bonita que está dentro no se ensucie y prefieren cocinar afuera, ¿no? Y algunas personas todavía con algo de madera que ya está prohibido, pero bueno, lo hacen de esa forma
y sobre todo cuando es el cumpleaños del abuelito, de la abuelita o de la cabeza de la familia, ¿no? Donde hacen una fiesta. En este sentido y con esta pandemia, hoy en día es importante el patio. Hoy en día, las familias que visito en Iztapalapa, pues apropian este espacio y son felices porque sus niños no tienen que salir a la calle, la gente no tiene que salir, está dentro de su predio y está sanamente disfrutando de este espacio, con una convivencia en la cual no se interrelacionan con otras familias, lo hacen al interior de su casa. Y este también es uno de los puntos importantes, que no todos gozamos de este espacio, ¿no? En la actualidad. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar, hacer una pregunta? Yo quiero felicitar a la maestra Analí por su trabajo muy bonito, muy interesante, porque da cuenta, ¿no?, de aspectos muy importantes de arraigo cultural, histórico, que pues de alguna manera pues van más allá de las propias conformaciones de las culturas tradicionales en México. Esta relación en el espacio urbano con la naturaleza y esta necesidad de un espacio en el que se forma el tejido social y que pues tiene sus orígenes desde que surgió propiamente la ciudad, ¿no? Allá por en Mesopotamia, en Egipto, luego con los griegos, el surgimiento del ágora, ¿no? Como este espacio en tanto físico, en tanto social, donde surge la figura y la importancia de lo que es, de lo que entendemos ahora como espacio público, como un espacio que propicia la construcción del ser humano a partir del diálogo y a partir del conocimiento, ¿no? De la otredad y de la naturaleza, como lo percibían los griegos, ¿no? Y que aquí en Mesoamérica pues tiene un valor fundamental porque la vida era afuera, ¿no? Hay una construcción social del espacio antigua, tradicional, en donde el adentro estaba limitado a acciones muy específicas para el descanso, para la reproducción, pero la vida era afuera, ¿no? Y esta herencia cultural sigue presente como resistencia, como persistencia de la memoria, como práctica cultural, sobre todo en aquellos espacios de la ciudad que tienen una historia vinculada con las tradiciones de los pueblos originarios. La verdad es que la felicito, es muy interesante su trabajo y me gustaría, me queda una duda, ¿no? Me queda una inquietud en términos de preguntarle, como prospectiva, maestra, si bien la especulación inmobiliaria con relación a las nuevas formas de vivienda social, espacios muy limitantes, ¿verdad? Ha limitado, ¿no?, la presencia de este espacio fundamental para el desarrollo del tejido social, que es una de las tareas importantes que tiene el arquitecto, el urbanista, regenerar espacio público y regenerar el tejido social mediante la arquitectura, mediante sus propuestas. Pero en sí la práctica de la especulación inmobiliaria en otros niveles para vivienda de sectores medios, sectores altos, usted, maestra, cómo en términos prospectivos considera que el patio se ha transmutado, se va a transmutar o a resignificar en otra cosa, ¿no? En estos espacios para otros sectores sociales que, si bien son también seres humanos y se requieren el vínculo con la naturaleza de alguna u otra forma y la regeneración del tejido social, ¿usted cómo lo visualiza ese proceso? Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, si parto de esta colonia, le comento que en el año 2000 que me tocó empezar a abordarla, esos terrenos de 800 metros cuadrados se estaban vendiendo en lo que hoy serían 250,000 pesos. El día de hoy, un terreno de 800 metros, de los pocos que quedan libres,
está costando 7 millones de pesos. ¿Por qué? Porque está muy cercano a la central de abastos, porque tiene un uso H3, o sea, pueden construir y se puede dar el uso comercial habitacional sin problema. Había una restricción, en esta zona no se podían construir edificios, no se podían construir unidades habitacionales. Sin embargo, ya cambió la regla, la norma, y se están permitiendo el desarrollo de estas unidades habitacionales. Lo único que están originando es que cada vez haya menos agua en la colonia y que se tengan problemas en cuanto a la circulación entre las calles, porque de ser calles donde circulaban 3 autos, ahora cabe solamente un auto para circular, porque ambos lados están ocupados por autos que están estacionados, que son de las familias que no tienen espacio para guardar los autos, y entonces los dejan en la calle. Entonces, el patio sí está alterando y modificando estas formas de vida. Y le puedo asegurar, doctora, que una casa con patio tiene más valor que una casa que no lo tiene. El patio ahorita sí tiene un peso bastante fuerte en la actualidad, económicamente. Muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más desea participar? Quisiera hacer yo otra pregunta, Nari. Me gustaría que me contestaras y que nos explicaras a mucho mayor profundidad. ¿Cuál es la importancia de las mayordomías en Iztapalapa? ¿Verdad? Porque es algo que a lo mejor muchos que estamos en otras partes de la ciudad, pues no son tan cercanas para nosotros, ¿no? Y las sentimos un poquito ajenas, ¿no? Entonces, ¿nos podrías dar luz sobre la importancia de las mayordomías, qué consisten y por qué son tan importantes? Bueno, la mayordomía surge de la época prehispánica, y la mayordomía en la época prehispánica era la adoración del Acuatlicue, era el que hubiese agua, que hubiera prosperidad en las casas, y adoraban estos bultos. Posteriormente llegan los españoles, y los españoles traen consigo pandemias, enfermedades. Entonces, aquí en Iztapalapa hubo una pandemia muy fuerte de sarampión, en donde murió mucha gente. Y para tratar de aligerar este gran peso, esta enfermedad, para quitarla, la gente empezó a hacer fiestas. Y una de esas fiestas principales fue una mayordomía al Cristo de Iztapalapa. Ay, se me fue ahorita el nombre, del altar principal de aquí de la iglesia de Iztapalapa, del centro de los 8 barrios. A ese santo se le hizo esa fiesta porque lo encontraron en una cueva, dicen los primeros originarios de aquí de Iztapalapa, y que cuando apareció este santo se quitó la enfermedad. Y a partir de ello, la gente tiene devoción de esos santos y lo ha llevado de generación en generación, y la verdad es que echan la casa por la ventana cuando es una mayordomía, porque es llevar el santo de una casa que lo tiene a la casa del que lo va a recibir. Lo tienen en un periodo de 1 mes a 3 meses, y en ese periodo del mes, en la casa en la que se tiene, se hace fiesta y rosario todos los días, y se le da de comer a toda la gente que llega, no importando que seas familiar o no. Mientras vayas en la procesión, te dan de comer, y mientras acudas a los rosarios, te dan de comer. Y cuando el santo sale de la casa, echan cohetes, llevan música de banda en vivo, y es otra fiesta. Entonces, las personas, las familias, se preparan hasta con 3 décadas, 2 décadas para participar. Estoy hablando que en la actualidad una mayordomía pueden gastar hasta 2 millones de pesos en 1 mes para atender a toda una población. O sea, la gente se desborda. Pero ¿qué trae consigo la mayordomía? Bendiciones a la casa, bendiciones económicas, sociales, y una armonía en esa familia. Es prosperidad. Es una bendición muy grande tener un santo en la casa, ¿no? Eso es el significado de la mayordomía. Y no solamente es de Iztapalapa, de Xochimilco, de Tláhuac, de esos pueblos todavía originarios y que tienen esa costumbre, de Chalco,
de la zona de Iztapaluca, de la zona de Nezahualcóyotl, también se traen algunos santos, ¿no? Y este santo se lleva a la iglesia principal de Iztapalapa y de ahí se van caminando con la música de banda tocando a llegar a la casa donde se va a recibir este santo. Y se echan muchos cohetes, ¿no? Eso es la mayordomía. Ok, y puedes abundar un poquito más sobre el papel que juega el patio dentro de esta mayordomía, porque lo que yo he visto es que muchas veces en el patio donde colocan el altar del santo y es donde reciben a la gente. Sí, efectivamente, se tiene un lugar destinado para adoratorio del santo. Se colocan lonas para cubrir este gran patio, estoy hablando de patios grandes, mesas alrededor, sillas alrededor para dar de comer a la gente y posteriormente, pues la fiesta, el baile y todo lo que conlleva estas festividades que para recibirlo duran 3 días de fiesta continua, sin que pare. Ya posteriormente los rosarios, que es el tamal, el atole, y cuando se va el santo, igual, otros 2 días de fiesta y todavía van a la casa donde se queda el santo y otros 2 días de fiesta, ¿no? Con las carnitas, con una vaca o 2 vacas que matan y que la comparten con toda la comunidad. Y dirían, ¿cómo en plena Ciudad de México se dan esas festividades? Sí, se dan todavía aquí en Iztapalapa. Qué interesante, qué interesante. Y otra pregunta que quisiera yo hacerte es, ahora en la pandemia, ¿verdad? Que estamos recluidos, ¿no? En los espacios privados la mayor parte del tiempo, que tenemos muchas restricciones para poder utilizar los espacios públicos, los espacios condominales. Uh-huh. ¿Qué relevancia tiene ahora, digamos, el patio como un espacio privado, ¿verdad? Pero que permite la vida comunitaria? Bueno, en el patio que muestro al final de la presentación es un patio grande, entonces la familia es también grande. Estoy hablando que una familia de 9 hijos, ahorita en promedio es de 100 personas, de 100 a 100 personas una familia, en donde conviven tal vez sábado, domingo. Entonces, en estos patios se alquilan brincolines grandes para que los niños estén jugando. Algunas familias preparan algunos sopes o alguna comida que toda la familia participa para la elaboración de estos guisos y esa es la convivencia que se da el sábado y el domingo. Estar platicando continuamente, ¿no? Llegan amigos o llegan los propios familiares y lo están haciendo de manera sana. Los niños no salen, tienen prohibido salir. Sin embargo, lo que me ha tocado ver, muchas defunciones, porque dentro de estas familias grandes, de estos núcleos grandes, la pandemia también ha sido grande y ha arrasado con familias de este tipo, ¿no? Porque no se enferma uno, se enferman 10 o 20 y han fallecido pues varios miembros de esta familia. En este caso, el ejemplo que muestro, eran 9 hermanos y en la pandemia fallecieron 3 en 3 meses y 4 sobrinos, ¿sí? ¿Cómo llegó el virus? Y ellos dicen, ¿cómo llegó? No lo saben. Sin embargo, mucha gente falleció. Entonces, es realmente lamentable esta situación, pero también donde se dan estos círculos, a veces hay mucha pobreza y mucha ignorancia e idiosincrasia, porque no creen que existe el virus, no creen que se deban de proteger. Y entonces, aquí es un grave problema, que hay que enseñarles a la gente cómo protegerse, porque de que existe, existe. Te aseguro que ahora sí creen que existe la pandemia, porque ya lo vieron, porque se fue su gente. Pero antes de ello, no lo creían. Qué revelador, ¿va? Información, ¿va? Y desafortunadamente muchos hemos tenido que aprender, ¿no? De esa manera, ¿no? Tal vez viviéndolo ya, digamos, de manera cercana, este tipo de acontecimientos. Y son cosas que pues debemos de reflexionar y poder, digamos, actuar de la mejor manera para poder, digamos, protegernos. Es algo, digamos, muy importante. Hablabas hace rato, ¿no? De los especuladores inmobiliarios y cómo, digamos, estas viviendas, ¿verdad? Que tenían este patio, ese gran patio, se han dado paso de tipo de desarrollos, digamos, inmobiliarios en Iztapalapa.
Ujú. ¿Cómo esto, digamos, ha afectado el tejido social, ¿verdad? De los que viven en Iztapalapa, de las diferentes comunidades? ¿Ha habido, digamos, problemas a partir de la desaparición de los patios en ese sentido? ¿Ha incrementado la delincuencia? Eh, ¿Se va perdiendo esos lazos de solidaridad vecinal? ¿Cómo es afectada la comunidad por la, digamos, pérdida de este espacio fundamental para establecer, digamos, esta convivencia entre los vecinos? Bueno, definitivamente el aspecto de la seguridad se pierde porque llega gente de todos lugares. Por la cercanía con la central de abasto, los primeros que quieren accesar a este tipo de terrenos es gente que tiene bodegas en la central de abasto, gente que llega de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas o de algún otro estado de la República Mexicana que quieren ocupar este terreno como bodega, ¿sí? Y al construir una bodega o al construir un desarrollo habitacional, comento, llegan gentes de otros estados con diferente cultura y que muchas veces la gente empieza a desconocer y empieza a ver actos de delincuencia fuertes y que la gente lo que hace es se cierra en sus casas. Y parte de ese cerrar sus casas es que cierran estos patios. Los patios, en lugar de ser espacios abiertos, libres, los empiezan a techar y ponen láminas para evitar que la gente se salte a estos patios y puedan ser víctimas de la delincuencia. Entonces también ahí es una pérdida, porque en realidad ya ese patio de ventilación ya se pierde y nada más es iluminación, pero la función principal es también esa ventilación y ya no se tiene, ¿no? Entonces sí hay problemas. Qué interesante, ¿no? Para los que quieran, una constancia de asistencia, aquí, digamos, en el chat, mi alumno, ¿no? José Alejandro está poniendo, digamos, el enlace, ¿no? Para que ustedes puedan enviarnos información a través de este link para poder, digamos, hacer su constancia de asistencia. Recuerden que esta constancia de asistencia vale para las horas culturales que tienen que cumplir. Para los que estén interesados, ¿no?, en conseguir esta constancia de asistencia, pues pueden hacerlo a partir de este medio. Consulten entonces el chat de este mismo, digamos, videollamada y mándenos sus datos, por favor. Me gustaría preguntarte también, Analí, ¿qué tan importante es conocer los elementos o la historia de los lugares que componen, digamos, una vivienda a lo largo del tiempo para el entendimiento, ¿no?, de la habitabilidad, digamos, actual? Porque parecer, ¿no?, muchas veces las nuevas generaciones de ingenieros arquitectos eh, están muy influenciados, ¿verdad?, por prototipos que no vienen propiamente, ¿no?, de, digamos, de, digamos, el diseño, ¿no?, de espacios, ¿no?, que se daba en la vivienda, ¿no?, ancestralmente aquí mismo en la ciudad, sino que adoptan, digamos, ideas de otras partes, ¿no?, de otros países, etcétera, que están, digamos, de moda, ¿no? ¿Qué tan importante es conocer estos elementos, ¿verdad?, que componen la vivienda, como es el patio? Bueno, es muy importante porque todo obedece a un origen. Nuestro origen es cosmogónico porque nuestros primeros antecesores eran observadores. Observaban a su alrededor y en base a esta observación ellos establecían los límites y lo que iba conformando sus actividades. En ese entonces tal vez no tenían un nombre en común o le daban un nombre, pero como han ido pasando los tiempos, los periodos, las culturas, las tradiciones, estos espacios obedecen a un algo, vuelvo a repetir, a una necesidad y se ha ido transformando conforme pasa el tiempo. Conocer el origen de estos espacios nos permite observar su orientación y saber si es la más adecuada o no, saber si las necesidades para las cuales se diseñó o satisfacen estas necesidades y se van transformando igual
o simplemente si es apto el lugar para la función que tiene que desarrollar. Entonces, sí es muy interesante conocer el origen de estos espacios, no solamente en México, sino a nivel internacional, porque obedece a un origen cultural, ¿no? No es lo mismo tener un patio, una función para México, que un patio, una función para Japón, donde tiene otro valor, otro origen ancestral y es espiritual, ¿no? Pero esta parte de compartir ambas culturas, ambas tradiciones, llegan a un punto común medio que es un equilibrio. Y este equilibrio tenemos que conocerlo para poder apreciarlo y poderlo proyectar en lo que nosotros desarrollamos en nuestra función como lenguaje gráfico de arquitectos. Qué interesante. Y me gustaría saber si existe algún programa de parte de las autoridades, ¿no? De las comunidades para poder preservar los grandes patios que todavía existen hoy en día, o por lo menos una concientización para saber el valor que tienen, digamos, los mismos para su propia, digamos, cultura. No, no existe ningún mecanismo, desafortunadamente. Creo que el lugar en el que menos se pueden fijar de un espacio arquitectónico es el patio. Es el que tal vez para las autoridades tiene menos importancia y relevancia, sin embargo, para la familia no lo es. Pero sí valdría la pena que se sacaran estudios con respecto a esto. Creo que muchos pueden partir del estudio que yo realicé para sacar nuevas conformaciones y nuevos puntos interesantes de esta conformación espacial como es el patio, ¿sí? Entonces, este puede ser el punto de partida de muchos estudios, ¿no? A futuro. Qué interesante, qué interesante. ¿Y algunos otros estudios que en esta misma línea que tú nos puedas, digamos, recomendar, ¿verdad? Que se han hecho por otros investigadores? Uh-huh. No, son muy pocos casos de estudio los que yo encontré. Al visitar en España, en lo que es Toledo, en lo que es Granada y lo que es Córdoba, sí hay estudios que se llevan a cabo acerca del patio, porque el patio se conserva. El patio es más, es un centro de recorrido cultural en estos lugares, pero aquí en México escasamente, ¿no? Sobre todo sé de una casa que la prestan para un recorrido en Xochimilco, pero aquí en Iztapalapa no. La gente se ha cerrado por la cuestión de la seguridad. Entiendo. La maestra Gladys Ferreiro nos dice, o te dice a ti, dice, aunque ahora con la crisis sanitaria seguramente va a volver a tener relevancia. O sea, ¿es que pueda volver a tener relevancia el patio con Sí, esta crisis? por supuesto que sí. Ahorita el patio 100% es el lugar de convivencia, porque estamos ya, la verdad, en una palabra, fastidiados de estar al interior de las casas. Lo que queremos es salir, tomar un poquito de aire, convivir, aunque no salgamos a la calle, pero por lo menos en el patio para poder jugar con las mascotas o simplemente sentarse a leer. Yo creo que es un buen punto que podemos retomar para ese pequeño patio, para esa pequeña terraza que en las casas modernas se tiene en sustitución del patio, ¿no? O también en esos grandes patios o pequeños patios donde se tiene que lavar, donde se tiende, pues también se puede hacer un lugar agradable y crear un pequeño invernadero, un pequeño espacio para las plantas, ¿no? O para poderse sentar, porque en la colonia Roma sí hay varios lugares que eran patios de servicio y ahora están convertidos en esa extensión de la cocina, ¿no? En una pequeña terraza cerrada y que la llenan de vida. Interesante. ¿Cómo se ha, digamos, transformado el patio, los usos del patio en la actualidad y la configuración de los patios en la actualidad? Digamos, hablas de la colonia Roma y cómo los han adaptado a otras nuevas funciones, nuevos usos. ¿Qué tanto se ha hecho esto en Iztapalapa? ¿Se sigue ocupando como antes o sí se les da, digamos, un cambio por las nuevas generaciones? Bueno, se ocupa como anteriormente, pero definitivamente hay un cambio. El cambio radical es que ese patio, como lo vuelvo a reiterar, ahora es lugar para guardar el auto. Ese patio
es ahora el lugar para la venta de artículos, tanto comestibles como productos. Es el lugar para abrir la tienda. Es el lugar que hoy en día me sirve para vender lo que no necesito en la casa, ¿sí? Es ese patio de servicio que ahora lo ocupo como un patio porque no tengo otro espacio. Es el espacio porque también me tocó ver dentro de este programa de acción social, que fui a una casa donde se diseñó un patio de servicio muy interesante, se tenía ventilación e iluminación de las recámaras y de los baños. Y regresé 5 años después a esa casa y quiero pasar al patio de servicio porque estaba en la cocina y me doy cuenta que ya no hay patio de servicio, que ese patio de servicio lo convirtieron en una recámara y le pregunté al dueño de la casa, oiga, ¿y por qué quitó el patio de servicio? ¿Dónde lava? Ah, no, pues lavo ahí en la calle, ahí saco la lavadora y ahí lavo. Y le digo, ¿y por qué ocupó el patio de servicio? Ah, es que uno de mis hijos se casó y no tenía dónde vivir. Entonces le dejé el patio de servicio y ese es su pedazo de terreno. Ahí él sabe si se construye arriba o si nada más se queda con ese espacio. Estoy hablando de 3 por 3, pero ese era el patrimonio que le dejó en ese momento el papá al hijo, ¿no? La familia nuclear. Ah, qué interesante, qué interesante. Y en ese sentido, ¿no? Cómo los jóvenes, se están apropiando de estos lugares, ¿verdad? Bueno, Sí sienten, digamos, ese apego a estos lugares, lo ven como algo ya sin sentido, digamos, arcaico, viejo tal vez, o lo ven de manera no, diferente. las nuevas generaciones ven al patio como un lugar bonito. Las nuevas generaciones nada tienen que ver con esas casas que realmente carecían de ventilación e iluminación. Las nuevas generaciones quieren cosas bonitas, nuevos desarrollos, y lo que están haciendo es transformando esas casas barriales, que eran casas grandes, casas a doble altura, casas de adobe, y ahora las están modernizando, les están metiendo madera, cristales, aluminio, las están embelleciendo, y definitivamente esos patios están siendo parte de esos pequeños desiertos, porque los convierten en algunos patios con temáticas de flora desértica y que se ven muy bonitos, ¿no? Algunos llegan a tener algunos pequeños estanques de agua y también se ven muy agradables, ¿no? Y esto es en remembranza de los primeros patios que se tenían en la época de Cuitláhuac, donde era parte fundamental de esas piletas que tenían en diferentes terrazas a diferente nivel, ¿no? Esta es parte de ese arraigo cultural. Ok. ¿Qué tú propondrías para poder preservar, digamos, estos lugares y que no se perdieran de la memoria de los que habitamos en la Ciudad de México? ¿Cuál sería, digamos, algunas líneas, pistas, ¿no? Para poder, digamos, recomendaciones para poder, digamos, preservar ese patrimonio. Bueno, yo creo que una es empezar a hacer acciones sociales en donde realmente se dé la importancia de sembrar un árbol o conservar algo verde dentro de tu casa, ¿no? Eso es uno de los puntos, porque esto va a dar pie a tener por lo menos una maceta en tu patio y que te preocupes por ese patio. Otra de las acciones es dar a conocer lo que es el patio, dar a conocer su historia en las universidades, en centros culturales, para que los jóvenes arquitectos, futuros arquitectos, se interesen por este espacio. Otro de los lugares predilectos para la gente de edad mayor es el patio, pues entonces propiciar esta convivencia dentro de estos patios con una buena lectura o con la proyección de alguna película, que en la actualidad es lo que se estila en estos lugares, ¿no? Que no se pierda este arraigo a las mayordomías, al altar, es algo importante. En Iztapalapa hay muchos altares a la Virgen de Guadalupe, a la Santa Muerte, a la santería, que hoy está tan de moda, pero que son lugares de cultos sagrados y respetables, ¿sí? Y que van dignificando espacios y que se caracterizan. En esta colonia Leyes de Reforma, el 12 de diciembre, es un lugar de culto en donde en cada esquina montan un altar. Y para montar un altar se llevan a veces una semana para que solamente un día o dos esté, pero es algo
que toda la cuadra se junta y lo realiza, porque es algo interesante. Y estos santos los tienen en esos patios, como arraigo cultural aquí en Iztapalapa. Entonces, la gente o las nuevas generaciones están teniendo una no creencia religiosa, hay un desapego religioso. Sin embargo, es una lucha entre esas generaciones anteriores con las nuevas, pero se conserva ese arraigo y hay un sentido de respeto entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, sería como parte de, y en la delegación implementar programas en mejora de estos patios, quitar lo que no te sirve de las azoteas para que se puedan ver, hacer videos en donde se muestre la grandeza de esas casas donde todavía hay patio y donde todavía se observan esos patios, ¿no? Entonces, muchas cosas se pueden llevar a cabo, siempre y cuando haya un respeto, ¿no? Y se cuente con el apoyo de las alcaldías. Interesante. La doctora Alma Susana Mungaray comenta, muy interesante y muy buena exposición, y te felicita, Analí. Muchas gracias. Bueno, es muy importante, ¿no? También dar cuenta, ¿no? De cómo, digamos, estos espacios, como son los patios, encierran esa cosmogonía que tenemos, que es parte de la herencia de todos nosotros como habitantes de ese territorio, en el cual hemos vivido toda nuestra vida. En ese sentido, digamos, es muy importante tomar en cuenta el papel que ha jugado, digamos, el patio para poder dar pie a establecer esos lazos de solidaridad vecinal con nuestros vecinos, con nuestra familia extensa, ¿no? Etcétera, porque el patio, digamos, es un lugar, digamos, fundamental. Desafortunadamente, ¿no? Las condiciones de inseguridad en que vive, digamos, muchas partes de la ciudad y aunado con las condiciones tan difíciles que estamos viviendo actualmente, ¿no? De pandemia, ¿verdad? Hace que, digamos, ese tipo de espacios pues estén reconfigurándose y también se estén, digamos, resignificándose. En ese sentido, digamos, es muy importante tomar en cuenta, digamos, este significado nuevo que está entendiendo, ¿no? Este lugar. ¿Qué significados nuevos tiene ahora para nuevas generaciones un lugar como es el patio, ¿verdad? En estas grandes casonas? Tiene un significado de arraigo, ¿no? El patio es el lugar donde convive la familia y para las nuevas generaciones es el lugar de convivencia los fines de semana. Es el lugar para ir a visitar a los abuelos o es el lugar para ir a visitar a los padres, ¿no? Entonces, los pocos que llegan a tener un patio, qué maravilla, ¿no? Porque tienen ese espacio que da luz en los hogares y es esa parte que permite aún en nuestra ciudad esa meditación, ¿no? Pese a lo que estamos viviendo como acontecimientos tan difíciles, ¿no? Y tan concretos. Qué interesante. Rogelio Reyes, nos dice, disculpe, otra pregunta para la maestra Analí. En la actualidad, en el caso de estudio, ¿el uso de suelo le ha impactado al patio o lo ha favorecido? Pues ha impactado con la venta precisamente de terrenos para desarrollos habitacionales. Es en lo que ha impactado. Y también en el desarrollo de bodegas y de salones de fiesta, porque perfectamente en los 800 metros lo aprovechan para estos usos. Ujú. Muy bien. Si tú pudieras definir un elemento icónico de los patios en Iztapalapa, ¿cuál sería? ¿Algún mobiliario, algún elemento estructural? ¿Cuál sería el que caracterizaría
este La tipo pil de espacio. la pileta. Ajá. ¿Por qué? ¿Y cuál es la relevancia de este mobiliario? Bueno, la pileta surge en Iztapalapa o en otros lugares porque no había agua. Cuando se empezaron a dar los primeros asentamientos en esta colonia Leyes de Reforma, tercera sección, carecían de agua. El agua la tenían que traer a través de los vaqueros que le llamaban, que eran personas que traían una vaca y adentro traían los tambos o vitroles de agua que la vendían o la empezaban a distribuir. A pesar de ser Iztapalapa una zona chinampera donde había mucha agua, empezó de repente a no haber agua, ¿sí? El progreso de la colonia se marcó en 1990, en donde empezó de la nada a lotificarse, leyes de reforma, es el inicio de esta colonia, porque también es el inicio de la central de abastos en 1987, que es cuando se traslada central de abastos de la zona de la Merced a lo que es Iztapalapa, y con su construcción empiezan a entubar el agua, y entonces poca agua hay, y empieza a comprar la gente el agua, y el lugar en donde la empieza a almacenar es en estas piletas. En estas piletas es donde se lleva a cabo el lavado de la ropa, el preparado de alimentos, y ese lugar que se encuentra al centro del patio o a un costado del patio en la parte posterior. Es el lugar de convivencia, es el lugar de chisme, como le llaman las gentes.